En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, voy a resumirles los números 11 a 28.3 del libro Para Salvarte, del Padre Jorge Loring, por lo derecho, que se refiere que es un extracto del séptimo envío de nuestro curso Teología para Todos. Vamos a comenzar hablando de algunas perfecciones de Dios, y comenzamos diciendo que Dios es omniperfecto. En Dios están todas las perfecciones, Dios no tiene imperfección alguna. Ya hemos dicho y lo recordarán que Dios es el ser necesario, el ser por esencia, tiene la plenitud de la existencia, su propia esencia es el existir, no como los seres contingentes que tienen el ser dado por otro. Es Dios inmutable, todo lo que cambia, todo lo que se mueve, movimiento es el paso de la potencia al acto, es imperfecto. Y como Dios es inmutable, entonces, como Dios es el acto puro, como en Dios no hay ningún tipo de potencia, entonces decimos que Dios es inmutable. Dios, repetimos, es la plenitud del ser y es quien mantiene en el ser a todas las criaturas. Por ser su existencia el propio ser, su existencia no puede crecer, por lo tanto es infinito, y por ser infinito es único, pues no puede haber dos seres infinitos. Dios lo puede todo, evidentemente nada es imposible para Dios, pero nada que no sea contradictorio o absurdo, porque lo contradictorio o absurdo no se puede hacer. Por ejemplo, pretender que se realice un círculo cuadrado, eso es totalmente imposible. Dios lo sabe todo, Dios lo sabe todo, todos los secretos de la naturaleza, todos los acontecimientos de la historia, también sabe todos nuestros pensamientos, todas nuestras buenas acciones y también todos nuestros pecados. Vale la pena recordar que para Dios todo es presente. Dios es eterno y Dios tiene en presente toda la historia de la humanidad, toda nuestra historia personal. Dios lo ve todo, y dice en el número 15 también el Padre Jorge que Dios dará su merecido a buenos y malos. San Pablo en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, dice: cada uno recibirá el premio o el castigo que le corresponda por sus obras durante su vida mortal. Sabemos que Dios a quien se arrepiente, perdona. Dios quiere que el pecador viva, no que muera. Pero, evidentemente, Dios no puede perdonar a quien no está arrepentido. Por eso se habla de que los pecados contra el Espíritu Santo son imperdonables, porque los pecados contra el Espíritu Santo suponen un rechazo obstinado al arrepentimiento. El castigo es algo intrínseco a la culpa. Dios no quiere el castigo, pero aquel alumno que no estudió y que fue responsable merece un aplauso, y eso no es porque el profesor sea malo, es una consecuencia, como sería absurdo pretender que a uno no se le hinche su dedo si se pega un feroz martillazo en él. Evidente, es una consecuencia. Por eso decimos que Dios no manda al infierno a nadie. El infierno es una opción personal del hombre que ha pecado y del hombre que no se ha arrepentido. Repetimos, Dios no quiere la muerte del pecador, pero respeta su libertad también en esto. Dios está presente en todas partes, por esencia, por presencia, por potencia. Dios es espíritu puro, lo dijimos. También quienes están en el cielo lo son, tienen una gracia especial para ver a Dios. Nosotros no lo podemos ver aquí en la tierra por ser espíritu puro, pero aquellos que están en el cielo poseen el lumen glorie y por eso pueden ver a Dios. Dios es inefable porque todo lo que podamos decir de Él no se adecúa con perfección. Y así pasamos al tema de la Trinidad, el número 18 y siguiente. Sabemos que Dios es uno, un solo Dios verdadero, en tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Lo revela especialmente el Señor en el momento de su ascensión, y lo recoge Mateo en su versículo 28. Ir por todo el mundo y enseñar el Evangelio y bautizar a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Esto es un dogma de fe, o sea que la Iglesia ha afirmado esto de una manera particular en el año 1215, en el cuarto concilio de Letrán. Y si bien es un misterio, porque el hombre no puede alcanzar a entender esta realidad, lo supera, no es contradictorio. Son muchos los misterios que existen en la actualidad y en la naturaleza. Para mí es un misterio cómo funciona la televisión o cómo funciona una tarjeta de crédito, en fin, pero funciona. También el ajedrez existe, aunque una hormiga no pueda entender cómo es el juego. O sea, hay realidades que superan inteligencias, y los misterios son justamente realidades, verdades reveladas por Dios que superan el entendimiento humano, pero que no son contradictorias. Las tres personas entonces de la Santísima Trinidad son Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre engendra eternamente al Hijo, el Hijo es engendrado eternamente por el Padre, y del amor que existe entre el Padre y el Hijo surge la tercera persona de la Santísima Trinidad. También se dice que el propio conocimiento que tiene el Padre de sí mismo es tan perfecto que genera una persona, la persona del Hijo. Y el amor que existe entre el Padre y el Hijo también es tan impresionantemente perfecto que genera el Espíritu Santo. El Espíritu Santo entonces procede del amor del Padre y del Hijo. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Un solo Dios en tres personas distintas que tienen la misma y única naturaleza divina. Por lo tanto, la misma grandeza, el mismo poder, la misma sabiduría, la misma bondad, la misma santidad, el mismo querer y el mismo obrar. Cuando Dios realiza la creación, lo realiza el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando Dios realiza la redención, también las tres divinas personas. Cuando Dios santifica al hombre, las tres personas lo hacen. Todas las obras de Dios ad extra, hacia afuera, son de las tres divinas personas. Pero por apropiación se suele decir que Dios Padre es el que crea, Dios Hijo es el que redime, y Dios Espíritu Santo es el santificador. Decíamos entonces que los misterios son aquellas verdades reveladas que superan nuestro entendimiento. Vamos a ver ahora el misterio de la encarnación, la segunda persona de la Santísima Trinidad. El Hijo, el Verbo, se hizo hombre. Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre, que nació de la Virgen María. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre en la unidad de la persona divina. Por lo tanto, Jesucristo posee dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Y por tanto, al ser perfecto hombre, tiene un entendimiento humano y una voluntad humana. Y también por ser Dios, tiene entendimiento y voluntad. En Jesucristo hay dos entendimientos, en Jesucristo hay dos voluntades. En el año 431 el concilio de Éfeso condenó a Nestorio por decir que en Jesucristo había dos personas. En Jesucristo hay una sola persona, que es la persona del Verbo. En el año 451 el concilio de Calcedonia condenó a Eutiques por decir que en Jesucristo había una sola naturaleza. Es el llamado error monofisita. Y el concilio de Trento, unos años antes, en el año 325, condenó a Arrio por negar la divinidad de Jesucristo. El número 27 nos dice que Jesucristo es Dios porque es el Hijo de Dios. Nuestro Señor se deja llamar a sí mismo y se llama a su vez Hijo de Dios. Y también en el número 28 el Padre Jorge nos dice que Jesucristo es Dios porque es el Hijo. Jesucristo es hombre, porque es hijo de la Virgen María. Terminamos así entonces nuestro extracto del envío séptimo para continuar hablando de esta cuestión en el siguiente. Me despido enviándoles la bendición, que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén.